Una de las cosas con las que trabajamos mucho en kinesiología y que ahora también está bastante de moda es el tema de las intolerancias alimentarias. Los alimentos, por un lado, se han degradado completamente, ya no comemos sano. Antes podíamos comer carne, huevos, lo que fuera, pero era de casa. El cerdo era de casa, los huevos también eran de casa, las verduras también eran de casa y casi no estaban tratadas ni con antibióticos, ni con hormonas, ni con pesticidas. Por lo que comieras, podías mantenerte en salud. Hoy en día, con todos los cambios que hemos tenido, uno de ellos es el tipo de alimentación que tenemos, y la alimentación que tenemos es bastante tóxica. Esto hace que nuestros sistemas también se revolucionen y que produzcamos un montón de intolerancias y también de alergias alimentarias. Hay mucha diferencia en cuáles son los mecanismos físicos de una y de otra, ¿no? La alergia alimentaria, lo que hace es activar el sistema inmunológico. Nosotros comemos X alimentos que tienen diferentes proteínas y que no son asumibles por nuestro cuerpo, porque no son proteínas humanas. Entonces, en el proceso de digestión, lo que tiene que hacer el cuerpo es deshacerlas, convertirlas en aminoácidos, las descompone, las convierte en aminoácidos y así se convierten en una sustancia que puede integrar, se convierten en humanas y se integran en nuestro cuerpo sin ningún tipo de problema. Cuando esto no ocurre y estas proteínas no se descomponen para convertirse en aminoácidos y poder ser integradas, el sistema inmunitario se activa y las trata como si fueran verdaderos antígenos, por lo que empieza a segregar diferentes anticuerpos y se da una reacción inmediata alérgica. Se empieza a segregar histamina y vienen los síntomas típicos de una alergia. Se puede inflamar la boca, la garganta, todo lo que tenga que ver con mucosas, ¿no? Pueden llorar los ojos, puedes tener una crisis asmática, que se cierran los bronquios, reacciones a la piel, pero normalmente no, siempre una alergia alimentaria es ponerte en contacto con el alérgeno y que tengas una reacción inmediata de tu cuerpo. Dependiendo de la gravedad, pueden ser incluso mortales y normalmente tienen un factor genético importante. La intolerancia alimentaria no tiene nada que ver con el sistema inmune, pero sí con el metabolismo, ¿vale? Con el metabolismo del alimento. Hay algo dentro de un alimento, o el alimento completo, o una parte de ese alimento que no podemos digerir. Al no poder digerir ese alimento, por las razones que fueran, porque hay unas razones y la kinesiología, aparte de saber que eres intolerante a ese alimento, va a encontrar las razones por las cuales eres intolerante, al no ser metabolizado, lo que va a empezar a generar son ciertos tóxicos. El cuerpo no sabe qué hacer con ello, no puede hacerlo humano tampoco, y va a generar un montón de tóxicos que, dependiendo del tipo de paciente, de su tipología, de su genética, van a ir afectando a unas zonas o a otras. Casi todas las intolerancias alimentarias tienen que ver, por un lado, con faltas de enzimas digestivas, con el estado de la flora intestinal, con el estado del intestino en general, si hay algún tipo de parásito, bacteria, hongo, que haga que el trabajo que tiene que hacer el intestino no esté bien hecho, no tenga la capacidad en ese momento de hacerlo. Por lo que esos tóxicos van a atacar zonas diferentes del cuerpo y ahí es cuando van a empezar los síntomas. Cuando el intestino está lleno de tóxicos a este nivel, ya sean alimentarios o por diferentes sustancias externas a nuestro cuerpo, cualquier tipo de bicho, lo que va a producir es una permeabilidad. Esa permeabilidad intestinal va a permitir que salgan del intestino un montón de tóxicos diferentes al torrente sanguíneo y que vayan a infectar otras zonas. Dependiendo de dónde se vayan acumulando, iremos sintiendo unos síntomas u otros. Normalmente relacionamos la intolerancia alimentaria solamente con síntomas digestivos, ¿no? Se nos inflama la tripa, tenemos gases, hacemos digestiones lentas,
Pero la intolerancia alimentaria tiene que ver con todos los síntomas habidos y por haber. Pueden darnos dolor de cabeza, pueden provocarnos sinusitis, rinitis, asma, problemas bronquiales, respiratorios, los digestivos, desde luego, problemas en la piel, problemas endocrinos, esterilidad. Y sobre todo ahora hay bastantes estudios, yo lo veo bastante en la consulta, que tienen mucho que ver con enfermedades reumatológicas, mucho con el asma también, con enfermedades autoinmunes, incluso con muchas enfermedades tumorales. Por lo que al final una intolerancia alimentaria es súper impactante para la salud. Es importante reconocerlas, saber qué alimentos no son adecuados para nosotros y buscar por qué no lo son. Normalmente somos intolerantes a las cosas que más comemos. Es bastante difícil que seamos intolerantes a un producto alimentario que no comemos mucho. Puede ocurrir, pero no es lo habitual. Por ejemplo, en nuestra dieta comemos muchísimo trigo, normalmente en todas las comidas, además, porque para desayunar o comemos galletas o pan, acompañamos de pan a todas las comidas, merendamos pan también. Y el trigo es muy irritativo para el intestino. El trigo además es una semilla que se ha deteriorado muchísimo. Y no es que sea transgénica, es que de la semilla original del trigo a lo que hay ahora, como es el alimento que más se consume a nivel mundial, se ha ido degradando para conseguir unas cosechas estupendas, garantizar el grano, pero han degradado el producto. Y cada vez es más irritante para nuestro intestino. Por eso también se empezó a descubrir que había celíacos, ¿no? Que no hace tanto tiempo que se empieza a descubrir que hay celíacos. Y los que quedan por diagnosticar, que están sin diagnosticar. El trigo, al ser tan agresivo para el intestino, ataca mucho el intestino y a su permeabilidad. Es una de las mayores intolerancias que hay ahora. Ser intolerante al trigo no quiere decir que seamos intolerantes al gluten. Podemos serlo también, pero podemos ser intolerantes a otra parte del trigo, a otra proteína o componente que tenga el trigo. Lo mismo pasa con la leche. Tomamos un montón de leche y venimos de una sociedad ganadera en que hemos consumido un montón de leche de vaca. Y además, cuando nosotros nos poníamos cuando de pequeños nos poníamos malos, nuestra madre insistía en que nos tomáramos el vaso de leche. Además, para que estuviéramos fuertes, porque el niño no come porque está malo, que tome leche. Se habla mucho de la lactosa, ¿no? de la intolerancia a la lactosa. Normalmente la intolerancia a la lactosa es por una falta de lactasa, de una enzima que la digiere, que está en el intestino delgado. Si el intestino delgado no la genera, llega la lactosa al intestino grueso sin ser digerida. Entonces ahí se forma un caos tremendo y empieza a generar un tipo de moco que va a afectar a otras zonas corporales y llega a la intolerancia a la lactosa. Pero también podemos ser intolerantes a otra proteína de la leche y no ser intolerantes a la lactosa. La kinesiología tiene capacidad para ver a qué eres realmente intolerante y a qué parte del alimento eres intolerante. También tiene capacidad para ver si eres alérgico a un alimento y para diagnosticar también las intolerancias a todos los conservantes y aditivos y demás que tienen los alimentos. Casi siempre vamos a ser intolerantes a lo que comemos mucho. El trigo y la leche es el que más intolerancias van a producir, acompañado del huevo. Y luego, socialmente, dependiendo de los lugares, en los países en que vivas, por ejemplo en Noruega se da mucho al salmón, comen mucho salmón, pues hay muchos intolerantes al salmón. En Estados Unidos la mayor intolerancia es al maíz, porque comen más maíz que trigo en su dieta. Pues hay más intolerantes al maíz. La kinesiología va a ir estudiando todas las intolerancias y también va a ir estudiando por qué se dan, qué causas han hecho que seas intolerante y qué daño está haciendo la intolerancia en tu cuerpo. No es solamente quitarte un alimento, sino hacer un estudio global de por qué. Es curioso porque además hay la biodescodificación y cosas así relacionan al trigo con el padre. O sea, inmediatamente tú eres intolerante al trigo y se supone que de inmediato tienes un conflicto con tu padre, aunque no seas ni mucho menos consciente de él, y si eres intolerante a la leche, eres intolerante a mamá. Algo tienes con mamá que arreglar, ¿no? Entonces, al final las intolerancias también nos van a dar mucha información de la globalidad del proceso del paciente. Y en ese camino vamos a descubrir un montón de cosas dentro de la historia.
Lo que hace el kinesiólogo, ¿ve que es ese ahí? Ella aquí veis que tiene las dos manos iguales. A esto lo llamamos no AR, al equilibrio. Porque cuando nos desequilibramos producimos una R, ¿no? Pues esto es un no AR. Antes os comentaba que lo que hace el kinesiólogo es estimular, produce diferentes estímulos en el cuerpo del paciente para ver si le estresan o no, para ver si tiene capacidad de adaptarse a ellos o no. Cuando a esos estímulos no tiene capacidad de adaptarse, es cuando vemos que tiene un problema con el tema X que estemos testando, ¿no? Los kinesiólogos utilizamos ciertas sustancias o mudras para diagnosticar al paciente. Las sustancias se llaman testigos, y los testigos, cada testigo diagnostica una cosa diferente. A través de ellos son diluciones homeopáticas con una vibración diferente que van a ayudarnos a diagnosticar si hay una depresión endógena, si tiene una intoxicación por metales pesados, si hay bacterias, si hay virus, si faltan vitaminas, minerales, cómo está el estado de los órganos. Entonces tenemos cientos de ampollitas como estas que veis aquí, y cada una es para una cosa, ¿vale? También tenemos los alimentos en ampollitas, así, porque sería imposible, yo tengo un kit con 125 alimentos, ¿no? Sería imposible tener 125 alimentos frescos en la consulta. Además, constantemente tendría que hacer una compra inmensa todos los días y eso se me da fatal. Entonces, testamos siempre con ampollitas, ¿vale? Pero se puede testar el alimento tal cual, ¿vale? Para diagnosticar la intolerancia alimentaria tenemos una ampolla concreta. Dentro de ella hay una solución determinada. Lo mismo para diagnosticar una alergia. Esto es Causticum, a la de 800. Con esto diagnosticamos si hay una intolerancia alimentaria o no. Este es el estímulo, al que yo voy a ver si ella se va a adaptar o no. Solamente con ponerla esta ampolla y ver su respuesta muscular, yo voy a saber si tiene una intolerancia o no. Luego tendré que buscar la intolerancia. Si yo pongo esta ampolla aquí y no hay un cambio en sus brazos, ella no es intolerante a nada. No tengo que testar 125 alimentos, ¿vale? Normalmente los kinesiólogos utilizamos un testador que está fuera del cuerpo del paciente, pero también podemos hacerlo así. Poner la sustancia, estos son iones que entran en su cuerpo, por tenerlo encima. Y ahora yo voy a ver cuál es su respuesta. Si ahora tenemos aquí una R, nos dice que ella, es Paula, nos dice que Paula tiene una intolerancia alimentaria. Tendríamos que buscar cuál es el alimento, ¿vale? ¿Veis? Ahora, yo ya sé, aquí y ahora, en estos segundos, que ella tiene una intolerancia. Ahora tengo que buscar a qué es intolerante. Esto es un programa, como en un ordenador. Yo he dejado la pregunta. Esta ampolla se va a quedar aquí todo el rato, porque es la que me da un programa que se llama intolerancias alimentarias. Todos los alimentos que yo ponga ahora sobre ella y que me devuelvan el tono muscular, que me pongan los brazos iguales, van a ser a los alimentos a los que ella sea intolerante. ¿Me seguís? Sí. Esto es leche. No lo parece, pero es la frecuencia de la leche. La pongo en contacto con su cuerpo y me corrige ese programa que tenía abierto, que era intolerancia alimentaria, por lo que ella es intolerante a la leche. No sabemos si a la lactosa o a otra proteína, hasta ahora, pero también podemos saberlo. Dejo solo la ampolla de pregunta. ¿Hay intolerancias alimentarias? Es preguntar a su cuerpo, a su memoria celular. ¿Hay intolerancias alimentarias? Sí, sí las hay. Pongo la leche. Me corrige este AR, me devuelve la normalidad. Me devuelve una R, por lo que sé que es intolerante a la leche ya. Yo quito ahora las dos ampollas. Quito la ampolla diagnóstica, esa que me dice que hay intolerancias a nivel global, y dejo solo la leche, ¿vale? La frecuencia de la leche encima de su cuerpo. Y me va a dar una R como una catedral, porque no la va bien. ¿Vale? Así es como comprobamos. Vuelvo a poner la ampolla diagnóstica, la de intolerancia, y voy a probar si el trigo
si también es intolerante al trigo, ¿vale? Aquí no hay un cambio. Abro programa, pongo ampolla de intolerancia alimentaria, me da una R. Ahora pongo el trigo y no me cambia nada, no me dice nada. Por lo que al trigo no es intolerante. Si yo pongo solo el trigo encima, sin la pregunta, no va a haber ninguna respuesta, porque el trigo no le hace daño, aquí y ahora, ¿vale? Si sigo trabajando sobre la leche, yo quiero saber ahora si ella es intolerante a la lactosa o no, porque puede ser intolerante a la leche, a otra parte, a otra proteína de la leche. Como que nos hemos fijado solamente, no se ha vendido, que si somos intolerantes a la leche, somos intolerantes a la lactosa. O si somos intolerantes al trigo, somos intolerantes al gluten. Pero no es así. No tiene por qué ser así. Podemos ser intolerantes a la leche, pero a otra parte de la leche que no sea la lactosa. Igual que podemos ser intolerantes a otra parte del trigo que no sea el gluten. Yo con su intolerancia a la leche, así haría con todos los alimentos, con 125 alimentos. No voy a estarme ahí, pero voy a investigar más. Voy a investigar por qué es intolerante a la leche. Y a qué parte de la leche es intolerante también. Entonces, como tengo una ampolla aparte en que solo tengo lactosa, ¿veis? Este es mi kit de alimentos. Todos estos son diferentes alimentos. Busco aquí la lactosa. Y voy a ver si es intolerante a ella. Mantengo la ampollita diagnóstica de intolerancia alimentaria, esa que me daba una R, ¿veis? Y pongo lactosa. Yo no pongo leche, solo un componente de la leche, la lactosa, para confirmar que es intolerante a la lactosa. Y sí, es intolerante a la lactosa. O sea que sabemos a qué parte de la leche es intolerante. Ahora quisiera saber, todo esto en kinesiología se hace dentro de todo un protocolo, ¿eh? Y se deja el cuerpo organizado para empezar a hacer estas preguntas. Nunca entras así directamente. Haces primero otro montón de cosas para regularlo, para que todos sus sistemas contesten bien. Pero ahora quiero saber, por ejemplo, si tiene intoxicaciones dentro de su intestino. Quiero ver cómo está su intestino. Sospecho que si hay una intolerancia a la lactosa tiene que haber algo que no esté bien dentro de su cuerpo, por eso le ha producido una intolerancia. Entonces quiero ver cómo están, por ejemplo, la flora intestinal de sus intestinos. Para eso tengo otras ampollitas diferentes que me diagnostican las disbiosis intestinales. Esta me diagnostica la disbiosis intestinal de intestino grueso. ¿Veis? Y ese que tiene una alteración en la flora intestinal del intestino grueso y posiblemente del delgado también. A veces somos intolerantes a un producto porque hay un problema dentro del intestino. Porque hay un parásito, porque hay un virus, porque hay una bacteria, hay un hongo, algo que está afectando, o algo que no hay, una carencia de enzimas, una carencia, una dificultad en la flora intestinal, pero a veces es al revés. A veces es el alimento el que nos ha hecho tanto daño que produce una permeabilidad intestinal, produce que la flora se deteriore, produce que crezcan cierto tipo de bacterias que estaban controladas y que nos dé otro tipo de problemas. El kinesiólogo tiene acceso a toda esa información, la kinesiología tiene acceso a toda esa información. Intestino delgado, ¿cómo está su flora? Peor que la del hueso. La lactosa se digiere en el intestino delgado, además. Digo peor porque la R es más grande, la tensión que le produce, la falta de adaptación es mayor. Así podría ir viendo un montón de cosas. Quiero saber si hay una carencia de enzimas. A todo esto que voy testando le iría dando unas soluciones. Yo pongo las ampollas de
de falta de enzimas y tengo que buscar si eso me da una R, la enzima que me corrige, la enzima que le falta. ¿Comprendéis el mecanismo? Esto es como, es que es una máquina de la verdad absoluta. Y sin haberte quitado ni sangre. Vamos a ver cómo tengo el relato. ¿Estás bien con el placer? Sí, no, tengo un poco de frío, pero no pasa nada. Yo tengo una manta, ¿no? No, estoy impactada. Sí. Quiero saber si es alérgica, también. Sé que es intolerante, ahora quiero saber si es alérgica a un alimento. Alérgica no es. Así iríamos preguntando.